En el mundo inmobiliario, los ciclos de mercado, los ciclos inmobiliarios son muy conocidos. Tienen una duración, tienen una vigencia y tienen sus etapas. Venezuela comenzó hoy día con un ciclo inmobiliario. ¿Podríamos decir que Venezuela se encuentra en un nuevo ciclo inmobiliario? Esta es la pregunta que va a responder nuestro invitado el día de hoy, que es Pablo González, presidente de la Cámara Inmobiliaria de Venezuela, empresario inmobiliario desde hace casi medio siglo, 48 años para ser exactos, y ha trabajado con distintas franquicias internacionales. Es un referente nacional y por supuesto local en la ciudad de Caracas también. Bienvenido, Pablo. Gracias por acompañarme en este espacio que vamos a conversar sobre ¿habrá un nuevo ciclo en Venezuela? Gracias, Tony, por la invitación. Es un placer siempre estar contigo y con toda tu audiencia, esperando darle respuesta a ese planteamiento tan interesante que haces. Para entrar en materia, te puedo indicar lo siguiente. Este momento me hace acordar el momento de Agenda Venezuela, Caldera 2, cuando hubo la apertura petrolera. En ese momento, el Ejecutivo llamó a las distintas compañías petroleras, ofreció un marco jurídico muy estable y abrió la explotación de campos que en ese momento estaban en declinación, campos de producción petrolera que estaban en declinación. Venezuela en ese momento tenía una producción de 3,5 millones de barriles y la invitación a las empresas extranjeras para reactivar los campos era para subir hasta 5 millones la producción diaria de barriles de petróleo. En ese momento, ese año, entraron en el país inversiones directas extranjeras por el orden de los 20,000 millones de dólares. Y yo no sé si tú te acuerdas que eso hizo un colapso porque los espacios de oficina, los espacios de premium de residencial, los colegios, los servicios de seguridad, pues la demanda que trajo esa inversión directa de 20,000 millones y no habíamos producido un barril de petróleo, pues hizo que se dinamizara la economía con el consecuente impacto positivo en la industria inmobiliaria. Hoy día hablamos de que hay una cifra que ronda los 100 mil Perdón, millones de perdón que te dólares. interrumpa. Quiere decir que en ese momento específico del tiempo que mencionas, entramos en una etapa de recuperación del mercado inmobiliario. Definitivamente, el impacto directo de las inversiones, cuando entraron, como te trataba de indicar, 20,000 millones de dólares de manera directa en la economía venezolana, sin duda alguna, el impacto en el mercado inmobiliario fue absolutamente positivo y dramáticamente manejado, porque como te digo, nada más en el espacio de oficina, no sé si te acuerdas, el tema del Rosal. En el Claro. Rosal habían construido edificios de oficinas que estaban absolutamente vacíos y Bueno, para que nuestra audiencia internacional, el Rosal es un sector premium en la ciudad de Caracas. así es. Y allí se había concentrado una oferta de oficinas, una sobreoferta de metros cuadrados de oficinas que no tenían ningún tipo de absorción. No había, la economía no le daba respuesta para que esos metros cuadrados pudieran ser absorbidos. Y ante el hecho de la apertura petrolera y la entrada de todos los gigantes petroleros en Venezuela, pues en ese momento la demanda de oficinas se hizo absolutamente prioritaria y se absorbieron. Inclusive hubo déficit de metros cuadrados de oficina. Entonces, Hoy día, entonces, ¿crees que estamos en un escenario hoy día similar al de ese entonces? no, no, por eso quiero poner acento en que para aquel momento teníamos una empresa petrolera actualizada, fuerte, con tecnología y capacidad de producción, y estábamos produciendo 3,5 millones de barriles diarios. Y la invitación era para recuperar los campos que habían entrado en declinación. Hoy Venezuela escasamente produce en el orden del 1 millón de barriles de petróleo y tenemos una industria petrolera absolutamente en desuso, con necesidades ingentes de capital, no para la recuperación ni siquiera, sino para el mantenimiento, digamos, preventivo de la estabilización de las mismas. Lo que te quiero decir con esto es que definitivamente sí tenemos una luz prendida en un túnel, pero un túnel mucho más largo. Un túnel que va a tardar en cruzarse alrededor de 10 años y hoy tenemos que pensar con esa meridiana claridad, porque esta cifra de 100,000 millones de dólares invertidos en Venezuela a la vuelta de 10 años probablemente nos lleve a tener los 3,5 millones de barriles que producíamos en el año 98. Entonces lo que te quiero hacer es una comparación de cómo sería la Venezuela en aquel momento con 20,000 millones de dólares
y hoy la Venezuela con 100 mil millones de dólares en su impacto inmobiliario. Hoy día existe una percepción en los propietarios de inmuebles de que el momento cambió, de que el momento es absolutamente positivo. Hace unos minutos estaba hablando con alguien que le habían hecho una oferta y estaba dudando en vender después de estar en el mercado por los últimos 3 años. O sea, Y, que hay y una percepción con los cambios que han habido, los eventos que han sucedido, porque digamos en esta etapa de crecimiento iniciamos siempre con la recuperación y esta puede ser así una es. etapa de recuperación. Luego en esos Pero, 10, pero tenemos que tener claro una cosa, Tony. Dentro de Venezuela, todavía las condiciones no están dadas. no, ya vamos a Dentro llegar de, allá, ya vamos a llegar allá. no, espérate. Eso lo vamos a Eso es, aportar eso más. es, eso es sin duda y eso es inmediato. Pero hoy, cuando las expectativas de los tenedores de inmuebles es que vamos a aumentar los precios, no, fíjate, No, Venezuela, sigue siendo las mismas leyes. En esencia, Venezuela ahorita terminó tenemos la... el 25, fíjate estos datos importantes, datos gruesos. El 2025 cerró con 88% de pobreza. Terminó con una inflación de 3 dígitos, siendo la inflación más grande de Latinoamérica y una de las inflaciones más grandes del mundo. Con un inventario de servicios públicos absolutamente en desuso y desactualizado. Y aparte de eso, sin ningún tipo de financiamiento, ni a corto ni a largo plazo para la producción de vivienda. Ahora bien, en ese escenario, digamos, la visión de mediano plazo es positiva, no tengo duda. No tengo duda Pero de entonces que va a ser así. viene la teoría, mi querido amigo. Y disculpa que te interrumpa, porque esta No, conversación no. es muy interesante. Pero Mientras más entonces, dinámica, mejor. si analizamos a 10 años, me gusta tu propuesta. Estamos en un proceso de recuperación, luego vendría lo que llaman la etapa de expansión, el boom, y luego viene una etapa en este mismo proceso de pico, donde llegamos a techo. Yo Eso creo que, usualmente es el proceso. yo creo que estamos viviendo la obsolescencia. Fíjate, nosotros tenemos un inventario inmobiliario que no se renueva en los últimos 15 años. Pero si vamos a la realidad, el inventario inmobiliario promedio de los inmuebles en Venezuela está en el orden de entre los 50 y 60 años. Es decir, que estamos en declive. En este momento estamos en declive. ¿Que es el momento perfecto para que los inversionistas entren? Sí, porque estamos en el declive. En este Bien, momento es el momento de comprar barato. este es voy al punto. Estamos en la parte baja de la curva, pero va a Sí, empezar a subir. Y sí. este es el momento, la ventana que se abre para que puedas aprovechar al máximo y potenciar una inversión. ¿Es así? Con una ventaja adicional, que la curva sigue en pendiente negativa. Es decir, no ha llegado al piso, no veo en este momento todavía los indicadores del rebote, por lo que, por lo que a los inversionistas inmobiliarios este momento tiene que resultarle supremamente atractivo para poder hacer inversiones en el país. Y eso sí es algo interesante. Las grandes fortunas inmobiliarias no se hacen en los momentos de crecimiento o expansión, se hacen en el momento de declive. Y hoy Venezuela en su inventario inmobiliario está en declive. Así que todo está por hacerse, todo está por construirse y definitivamente el momento oportuno es ahorita. O sea, podemos decir con 100% seguridad estamos en un mercado de compradores en este momento. Sí, sí. Ok. Y eso es otra de las cosas que determina los valores. Los valores no lo determina una oferta y una demanda, digamos, equilibrada. Existe una sobreoferta de inmuebles que solamente es adquirida o rescatada a través de las ofertas que hacen los tenedores de efectivo, de dinero Correcto, cash, porque no tenemos correcto, financiamiento. Entonces correcto. eso hace que la pirámide de la demanda sea muy aguda, muy pequeña. Esa pirámide determina el valor del metro cuadrado en Venezuela. Y esto hasta ahora sigue siendo, nuevamente, a la hora de observar inversión, una excelente oportunidad. Bueno, dijiste algo con el que lo voy a atar, que es hablar de metros cuadrados. En la investigación que hice para el cierre del 2025 de Centroamérica y Latinoamérica, Venezuela estaba en la antepenúltima posición a nivel de valores, siendo la número uno el precio más alto. Y en la penúltima posición Venezuela y de última Cuba, lo cual es lógico, ya sabemos la historia. Pero estamos antes de Cuba en posicionamiento de precios más bajos. ¿Corrobora que eso es así hoy día? Absolutamente. En cada una de mis intervenciones, cuando tengo que hablar en escenarios y en audiencias internacionales, esto
es quizás uno de los issues más importantes cuando tengo que ofrecer atractivo de nuestro país. Y me estoy dirigiendo específicamente a una audiencia que es un poco más elevada que el comprador final. El comprador final tiene unas características de inversión que puede ser manejado de una manera distinta, muy personalizado, directo. Pero el inversionista, el tenedor de capital que arriesga en función de un tiempo, de un mediano lapso de tiempo, tiene que entender que las capacidades de rentabilidad que se pueden alcanzar, como te digo, un periodo de obsolescencia, con un valor del metro cuadrado que si sacamos entonces a Cuba, yo siempre he dicho en las audiencias internacionales que somos los últimos, que somos los más bajos de todas las ciudades de Latinoamérica. Sin duda alguna, las importantes probabilidades del rebote, dada la situación actual, son absolutamente infinitas, muy fáciles de prever y con certeza de que en el mediano plazo las rentabilidades van a ser absolutamente interesantes. Muy bien. Hablamos que el tema de confianza se genera con regulaciones, de regulaciones favorables. Sabemos el andamiaje legal que existe hoy día y qué perspectivas ves tú de cambio. ¿Se ven perspectivas de cambio que favorezcan la inversión a nivel legal? En el corto plazo creo que todavía hay que hacer algo de lobby, pero en el mediano plazo no tengo duda de que el país va a entrar en el siglo XXI de una buena vez. Nosotros estamos en el año 2026 en Venezuela entrando en los albores del siglo XXI. Y aunque suena muy cruda mi afirmación y aunque pueda ser inclusive un poco antipática, tenemos que reconocer que el país tiene un atraso importante con respecto a la globalización y al resto de los países de Latinoamérica. Entonces, ¿qué va a suceder? Va a suceder que todo va a tener que ser renovado, todo va a tener que ser actualizado, todo va a tener que ser revisado. Y en eso no tengo la menor duda de que nos vamos a convertir en un país moderno donde los incentivos, donde el marco regulatorio estable y donde reglas claras de juego van a servir para que todos los capitales que entren en Venezuela puedan tener esa rentabilización que estoy hablando. Fíjate, una de las cosas más interesantes no es que estamos buscando 100 mil millones de dólares, es que estamos buscando 100 mil millones de dólares y estamos escuchando a empresas petroleras muy importantes decir, no es el momento porque no está el marco jurídico. Y esto obliga a reflexionar y obliga a actuar rápidamente. Entonces, dada, digamos, el momento histórico que vive nuestra nación, en este momento nuestra nación está viviendo un momento histórico de una influencia geopolítica, no solamente a nivel del ambiente latinoamericano, sino a nivel mundial. Aquí se están, digamos, jugando una cantidad de fichas muy importantes que tienen que funcionar para inclusive orientar un nuevo orden geopolítico mundial. Entonces, ante esa situación, cuando tenemos claro de que estamos sentados sobre las reservas, la mayor cantidad de reservas de petróleo del mundo, no tenemos que observar con pesimismo el futuro que se nos avecina, que definitivamente es absolutamente promisor para los negocios y específicamente para el sector inmobiliario. Lo veo con mucho optimismo, con visión de mediano plazo. Nuevamente, quiero ser absolutamente claro. En el corto plazo van a haber oportunidades, podemos trabajar, pero tenemos que tener visión de que el inversionista que entre recuperará y tendrá utilidades, como lo decían las empresas petroleras el viernes. No ven rentabilidad sino en 10 años. Así que tenemos todos que pensar en ese tipo de acción y de variables. Hablando de rentabilidad es interesante porque me abres el espacio para una nueva pregunta. En un ambiente como el que tenemos con las perspectivas que tenemos, ¿cuánto es el tiempo mínimo que tú recomiendas a un inversor que se quede con el activo? Número uno. Y en 5 años, vamos a hacer un poquito de astrología inmobiliaria, sacamos la bolita de cristal y esto no son datos finales, sino son especulaciones de tendencia o estimaciones que no tienen que ser garantizadas. ¿Cómo ves tú el índice de revalorización a 5 años? Sin duda alguna, vuelvo a invitar a pensar en el mediano plazo. ¿Qué es para ti mediano plazo? No menos de... Entre 3 y 5 años. A partir del año 3, nosotros vemos rentabilidades que pueden estar rondando en moneda estable el orden del 60%, ¿ok? Indexado en interés compuesto, no interés simple. ¿Ok? Que eso es importante decirlo. O sea, es los intereses sobre intereses. Se reinvierten los intereses, claro, y suman al capital. Claro. Y a la vuelta de 5 años
perfectamente pueden estar en el doble de esa cifra. Esto es lo que nosotros observamos. Ahora, imagínate tú si aguantamos el capital y podemos apostar a 10 años. En 10 años no puedo decir una cifra porque pudiera resultar astronómicamente chocante, pero sí, esta es la Venezuela y estas son las oportunidades que tenemos en nuestro país en este momento. Una pregunta que te voy a hacer y creo, yo sé que puedes ampliarla, pero te voy a pedir que respondas con un monosílabo. Y ya vas a entender por qué te hago porque lo vamos a ver más adelante. ¿Puede un extranjero hoy día comprar en Venezuela? Sí, con asesoría. Claro, es muy bien. Y a eso vamos a hablar más adelante. Por eso quiero seccionarte que sí se puede. Sí se puede, Hablando sí un se puede. poquito de ese tema de las inversiones, ¿qué nicho recomiendas tú hoy día para inversión? ¿Residencial o comercial? En este momento tenemos una sobreoferta de metros cuadrados de oficinas en la ciudad capital, no así en distintas regiones del país, ¿ok? Hay estados donde la vocación petrolera va a determinar la demanda y la generación de nuevos espacios de oficina. Pero no tengo duda de que para que pueda haber demanda en espacios comerciales, se necesita crear un ambiente en el sector vivienda. Y hay en el inventario de proyectos de la Cámara Inmobiliaria de Venezuela una infinita cantidad de proyectos inmobiliarios permisados, listos para la construcción, que el marco jurídico no permite el desarrollo. Ok, Y que pero entonces te atajo ahí, Pablo. A ver, tenemos muchos espacios residenciales desocupados, muchísimos, y tenemos espacios también comerciales vacantes. ¿Es más el espacio residencial o comercial vacante? no, definitivamente el vacante es el espacio de comercial. Ahora, lo que ¿Qué más tenemos es metros un cuadrados déficit. tiene vacante? Lo que quiero hacerte ver es que lo que tenemos es un déficit importante de metros cuadrados de vivienda para la población venezolana. Pero vivienda de qué tipo, asequible, clase media. Todo tipo de vivienda. Venezuela en este momento dejó de producir metros cuadrados de vivienda a partir de la entrada en vigencia de la ley del deudor hipotecario. Eso estamos hablando 2012-2013, ¿ok? Se dejó de producir vivienda en Venezuela. Es decir, que tenemos aproximadamente unos 15, unos 17 años que en Venezuela no hay una grúa que produzca un metro cuadrado de vivienda. ¿Y Pero cómo tenemos sopesa la migración con el crecimiento vegetativo? eso es justamente lo que estoy viendo. Sin duda alguna va a haber un impacto inicial donde la migración va a... Yo no, inclusive ni lo pienso como usuario final de metros cuadrados de vivienda. Los pienso como inversionistas que están colocando un dinero para rentabilidad. Porque hay mucha de esa gente que ya emigró, que logró consolidar su vida afuera y que ha logrado generar ahorro. Y que ese ahorro no está siendo rentabilizado como las oportunidades que nuestro país puede ofrecer en este momento. Entonces a ellos hay que hablarles y decirles, bueno, si tú quieres realmente tener una renta positiva y una ganancia garantizada, el momento de invertir a mediano plazo es en Venezuela. Y sí, a pesar de que veo que en este momento existe una sobreoferta de espacios de oficina, por decir zona Caracas, hablábamos en este momento para tu audiencia del Rosal, los metros cuadrados y la oferta de oficina migró para una zona muy contigua al Rosal, que es Las Mercedes. Tenemos una oferta, una sobreoferta de metros cuadrados, que creciendo al 10% anualmente, podría ser absorbida entre 12 y 15 años. Hay bastante, hay muchísimo. Es muchísimo, es muchísimo. Ahora, no te quiero hablar de lo que tenemos en vivienda. En vivienda, si no tenemos, o sea, ¿qué ha pasado en Venezuela? Bueno, los de la clase media, los que trataron de mantener el estatus de clase media, en este momento no quisiera calificar alta baja, sino sencillamente los que trataron de mantener el estatus, lo que hicieron fue reciclar de esas casas de 70 años, que en la mayoría de urbanizaciones, tipo, por ejemplo, en Carabobo, para hacerte un ejemplo, cosa que sé que tú dominas bien, la zona del Trigal. La zona del Trigal se ha reconvertido de una manera anárquica, sin ningún tipo de plan de ordenamiento urbano, y resulta que de la zona del Trigal han sacado apartamentos y están sacando ahorita comercio. Entonces ahí es donde están las oportunidades, una reconversión de los planes de ordenamiento urbano urbanístico de cada una de nuestras ciudades, que definitivamente puedan impactar en una renovación inmobiliaria importante y que eso se traduzca
en calidad de vida para los venezolanos. Y eso lo hemos visto en muchas ciudades del mundo. El último ejemplo que se me viene a la cabeza es la parte de maderos en Buenos Aires, en Argentina, por decir un ejemplo. Ok, ¿y cuáles son las zonas más rentables de Venezuela? Si hay que colocar una inversión, ¿en qué ciudades? Dame las tres top donde habría que invertir. Caracas, Barcelona, Maracaibo. Maracaibo. Sí, Maracaibo. Ok, por qué esos sitios? Caracas porque es el centro de todo, Barcelona y Maracaibo porque son el centro de toda la producción petrolera inmediata en Venezuela. Podríamos hablar de secundario, un Maturín, por ejemplo, con el tema del gas, un Barinas, Barinas tiene producción de explotación petrolera. Y no quiero decirte lo que va a suceder en el sur una vez que se consolide, una recuperación de toda la parte del sur en Puerto Ordaz con el tema de la faja petrolífera y todas las empresas básicas. O sea, que no ves, por decir, en la zona industrial venezolana, que es Valencia, no ves un repunte allí. Ese lo veo como consecuencia del portaaviones de la inversión petrolera. Ok, como derivación. Y eso vendría en una segunda etapa. Perfecto. Nuevamente, tú me dirías, Pablo, tengo un inversionista y yo le diría, bueno, vamos a considerar la zona industrial de Valencia, que tiene unas características absolutamente interesantes a nivel de infraestructura, como para empezar a pensar en producir. Pero en este momento los impactos iniciales de la llegada de las empresas petroleras se tiene que concentrar en estos tres O focos sea, que el son foco inicial es en torno a la industria petrolera y las todo. ciudades que le involucran y la capital, por supuesto, por los temas administrativos que involucra, que tiene que Así estar es. aquí. De Ahora, todas maneras, tenemos en Carabobo el palito que la está, refinería del Palito. que hay que recuperar, y sin duda alguna eso va a producir un interesante ambiente en el estado Carabobo. Pero definitivamente, mira, en el estado Zulia existe la tercera reserva más importante de petróleo liviano de toda Latinoamérica. Entonces, ¿qué es lo que van a buscar las empresas? Bueno, dónde invertir, tener la mejor rentabilización. Y al hablar de petróleo liviano, que tiene menos costo de producción, obviamente que el sector del estado Zulia va a tener ventajas competitivas importantes. Y en Anzoátegui tenemos el complejo refinador más grande de toda Venezuela en este momento. Entonces, por eso es que veo una proyección en estos polos. La inversión comercial que se haga se puede alquilar en dólares. Se puede pedir el pago en dólares. Venezuela indefectiblemente va a ser una economía dolarizada en el muy inmediato plazo. Ok. O sea, que para el inversionista que piensa que su moneda dura es el dólar y quiere tener garantía de ese pago en dólares, pues, a nivel de, digamos, de nicho comercial, llámese oficinas, llámese locales o llámese galpones o, digamos, bodegas, hay esa posibilidad del cobro en dólares. Nosotros estamos absolutamente convencidos, esto sí, que en el muy corto, inmediato plazo, nuestra economía va a ser una economía dolarizada. Eso no tengo la menor duda. Muy bien, y ya para ir hablando en la última parte de esta fabulosa entrevista, formas de comprar en Venezuela. Sabemos que hay una forma tradicional que es compro de contado, transfiero los fondos, pero ¿existe alguna otra forma, cripto, mercado de capitales, que permita dinamizar las compras en Venezuela? Sí, esto es lo interesante, fíjate. Como presidente de la Cámara Inmobiliaria de Venezuela, es mi deber prevenir a nuestros agremiados y llevarle un nivel de conciencia distinto al del corredor inmobiliario tradicional. En este momento se necesita un corredor inmobiliario que esté capacitado y altamente profesionalizado para una demanda corporativa. Es decir, va a haber el comprador del inmueble particular en una zona X que tenga el capital y que pueda arreglar con un corredor individual, y el corredor puede hacer la operación bien sea a través de un apoderado o invitando al inversionista que tenga una visa de turista y haga los registros pertinentes como en Margarita, donde incluye inclusive, por ser zona fronteriza y zona económica especial, un registro ante las autoridades militares. Todo esto puede funcionar y quiero ser absolutamente determinante en este momento, factible todo el tema de moneda dura o criptoactivo. Esto está siendo, digamos, de común uso en nuestro país. Ahora bien,
Inversiones grandes, inversiones duras, no las veo. No veo ninguna posibilidad de entrada que no sea en el inmediato plazo a través del mercado de capitales. El mercado de capitales tiene en Venezuela es el marco regulatorio más abierto, más liberal y que tiene las mejores garantías para que los inversionistas puedan entrar a través del mercado de capitales y hacer adquisiciones importantes y de una manera eficiente en el tiempo, porque todo lo que te acabo de decir implica tiempo y tiempo hace que el costo de oportunidad se eleve. A través del mercado de capitales tenemos respuestas mucho más eficientes, mucho más prácticas, rápidas y sobre todo que garantizan la posibilidad de la devolución de los rendimientos a través de la propia declaración de dividendos. Excelente, excelente. Luego que empezó este nuevo ciclo de mercado inmobiliario en Venezuela, las redes se inundaron de influencer y no influencer, agentes afiliados y no afiliados. Ya Venezuela cambió, tienes que comprar la oportunidad antes de qué. ¿Qué opinas tú? ¿Qué dirías tú al público que ve esas noticias a veces muy amarillistas de alguna manera y a veces poco irreales, ¿no? Y te quieres vender algo. ¿Qué opinas tú de eso? Fíjate, lo más importante aquí es mandar un mensaje institucional. Lo primero es que un inversionista debe buscar un corredor agremiado y certificado por la Cámara Inmobiliaria de Venezuela o sus cámaras inmobiliarias estatales. Estos son las únicas personas a donde podemos tener los compliance que garantizan, digamos, una transparencia para que puedan empezar a trabajar de una manera profesional el tema de algo tan importante como la inversión inmobiliaria. Estamos hablando de capital, estamos hablando de dinero, estamos hablando de patrimonio, estamos hablando de que probablemente sea el único capital o el único patrimonio que posee ese inversionista. Entonces hay que tomárselo en serio. La integración de la demanda en la búsqueda de servicios calificados, profesionales y certificados por la Cámara Inmobiliaria de Venezuela es quizás el primer acento que yo dejaría para que los inversionistas tomen en consideración a la hora de tomar esa decisión. Y por sobre todas las cosas, entender que nosotros en Venezuela estamos viviendo la entrada al siglo XXI y nosotros los venezolanos definitivamente cuando hablamos de mediano plazo, largo plazo, no lo vemos muy claro, no lo sabemos potenciar a la hora de la toma de decisiones y sobre todo en el tema financiero. Hoy estamos obligados a ver un país que va a arrancar de una manera muy conservadora pero sostenida y que se va a transformar en la economía más importante de Latinoamérica debido a nuestra ingente e importante cantidad de recursos naturales que todavía van a ser el factor energético mundial en los años por venir. No me queda menor duda. Y es importante resaltar aquí, Pablo, la Cámara Inmobiliaria de Venezuela ha hecho una labor de integración con organizaciones internacionales de bienes raíces, que es importante apuntalar esto. O sea, está conectada con la asociación más importante de profesionales inmobiliarios mundial, la FIAPSI. Está conectada con la NAR, la asociación más grande de los Estados Unidos de Realtors. Está conectada con la Confederación Inmobiliaria Latinoamericana, la más grande de Latinoamérica. Está conectada con Miami Realtors, en el entendido de que internacionalmente está expuesta ante organizaciones profesionales de intercambio. Y eso es importante que el inversionista sepa que es una cámara bien constituida, que tiene que 60 años casi, ¿no? Vamos a cumplir 60 años este año. Este año estamos celebrando nuestros primeros 60 años. Correcto, y eso es importante tenerlo en cuenta porque es una cámara que ha sido referente nacional, propulsor de leyes, ha sido un ícono. La verdad que a pesar de todo lo que ha vivido, y por supuesto yo en una actividad ininterrumpida ya con mi colega Pablo, que es quien preside hoy por hoy la Cámara Inmobiliaria de Venezuela. Aquí cualquier inversionista que vea este programa y quiera más información, seguramente podemos brindarle la asesoría necesaria. Los datos van a estar en la descripción y quisiera, Pablo, terminar con un mensaje institucional a los inversionistas extranjeros, por favor. Nosotros, desde la Cámara Inmobiliaria de Venezuela, estamos absolutamente persuadidos de que estamos en la capacidad de poder generarle primero la consultoría y llevarlos de la mano hasta la adquisición del inmueble que necesitan. Pero esto tiene que ser a través de profesionales calificados, del único organismo que privadamente ha emitido una reglamentación para regular la actividad inmobiliaria. Tenemos que tener cuidado porque en estos momentos cualquiera de estas
noticias que calificamos anteriormente como amarillistas pueden atraer la intención de compra en personas con pocos escrúpulos y que pudieran generar poca satisfacción a la hora de una negociación. Tengamos cuidado, hagámoslo siempre a través de la Cámara Inmobiliaria de Venezuela, sus cámaras estadales, sus capítulos inmobiliarios, y somos 6.000 corredores en este momento a nivel de toda Venezuela. Es decir, Certificado, digamos, lo que sería la certificado, licencia en otro país. lo que sería la licencia en otro país, corredores certificados. Es decir, tenemos una masa importantísima de asesores certificados, preparados, capacitados, pero por sobre todas las cosas, transparente. Un corredor que asume agremiarse en un gremio es porque definitivamente es transparente, está dispuesto a entregar su información personal, está dispuesto a entregar la información de su empresa, la composición accionaria, de dónde pueden salir los recursos para poder manejar su profesión. Es decir, los compliance, los requisitos para garantizarle la transparencia a este grupo importantísimo, ingente, corporativo o privado, que está viendo a Venezuela como un atractivo y como una oportunidad. A través de la Cámara Inmobiliaria de Venezuela podemos ser el canal para garantizar la satisfacción de sus necesidades y requerimientos. Muchísimas gracias, Pablo. Y antes de despedir, quiero decirle a la audiencia y a aquellos que ven esta entrevista, yo tuve el honor hace muchísimos años de recibir de manos de Pablo la primera vez que se empezó a certificar, de manos de Pablo, que era el director nacional de certificación, hoy día, muy orgullosamente, presidente de la Cámara Inmobiliaria de Venezuela, la certificación de sus manos, de sus propias, y tengo la foto que quedó para el recuerdo. Así que, Pablo, agradecido, te mando un fuerte abrazo y estaremos atentos para una próxima oportunidad, seguir conversando de cómo evoluciona el mercado inmobiliario en Venezuela. Gracias, Pablo. Gracias a ti, Tony. Un fuerte saludo, bendiciones por tu casa y bendiciones para toda tu audiencia. Muchísimas gracias. Gracias.